Listo, entonces, como les digo, los trastornos hidroelectrolíticos, mi nombre es David Osorio Álvarez, estudiante de noveno semestre de la Universidad CES. Entonces, vamos a hablar un poquito de generalidades acerca de la distribución del agua, el sodio y el potasio, y con cada una de sus alteraciones. Entonces, empezando por la distribución del agua corporal total, en un adulto menor de 65 años, hombre sería el 60% del peso corporal total, y en una mujer sería el 50%. Esto es importante porque en una mujer la diferencia es que pueden llegar a tener menos masa muscular y un poco más de porcentaje de grasa, lo que hace que haya menor cantidad de agua. Ya en un adulto mayor de 65 años, los porcentajes varían, y en un hombre serían más de 50% y en una mujer de 45%. Pues aquí lo tienen un poquito más bonito, más organizado. Y empecemos pues de una vez con el sodio. Les voy a ir hablando de las distintas como propiedades que tiene y las diferentes como cositas a medida de la charla. Entonces, muy importante recordar que el sodio es cerebro, y aquí tenemos una imagen muy sencilla de qué es como la distribución normal de el sodio y el potasio. Entonces, tenemos importante el sodio, que es el principal cation extracelular, con una concentración que va de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Y tenemos que, muy importante, entenderla, pues recordar la bomba sodio-potasio ATPase, cuya función es sacar 3 iones de sodio y entrar 2 iones de potasio. Por eso, entonces, aunque sea contragradiente, por esto necesita energía. Bueno, entonces, recordar que, pues porque a medida de la charla puedo llegar a utilizar el término milimol o miliequivalente, entonces recordar que en un ion monovalente como el sodio y el potasio, el, un miliequivalente es lo mismo a un milimol. Entonces, en cuanto a generalidades, tenemos que el 95% de la osmolaridad plasmática es debido al sodio. Incluso en la fórmula de presión osmótica, tenemos que 2 veces el sodio fácilmente podría ser la osmolaridad plasmática. Sin embargo, hay ocasiones en las que se suman, por ejemplo, en la hiperglicemia o en la hiperazoemia, que se utilizan sumando el BUN sobre 2.8 o pues más la glucosa sobre 18. Pues esto no es importante en este momento, sino para entender que es muy importante el sodio en la osmolaridad plasmática. Importante también que la osmolaridad y osmolalidad con L o con R se pueden utilizar como términos semejantes. Sin embargo, pues si queremos ser muy estrictos en el tema, el término ideal es osmolalidad. Esto porque es una medida sobre la masa, o sea, no se altera con el volumen, diferente a la osmolaridad, que se altera porque pues es una unidad sobre volumen. Entonces, en cuanto a la hiponatremia, tenemos que es una concentración sérica de sodio menor de 135 miliequivalentes por litro. Hay cosas muy importantes, como decir que es la principal alteración hidroelectrolítica en los pacientes hospitalizados, se presenta casi en 15 a 30%, y es muy importante porque se asocia a mortalidad. Eso quiere decir porque hay muchas condiciones como la falla cardíaca, la sepsis, etcétera, que pueden contribuir a la hiponatremia, y eso me tiene que prender las alarmas en un paciente hospitalizado. Bueno, no todas ellas son severas, solo hay de 1 a 4% que se presentan como severas, y es muy importante también que nosotros, o sea, o las cargas iatrogénicas, son un factor muy importante para presentar hiponatremia. Bueno, entonces primero, para definir la hiponatremia tenemos que entender que no es hiponatremia. Entonces, en una pseudo-hiponatremia, lo que pasa es que no es realmente una disminución del sodio sérico. Lo que pasa es que como nosotros tenemos en la sangre un porcentaje que es 93% de la sangre son contenidos líquidos, y 7% es contenido sólido. Este contenido sólido incluye las proteínas y los lípidos. Cuando estos se aumentan, pues por matemática, entonces me disminuye el contenido líquido. Y eso lo que hace es disminuir la concentración normal, pues de la concentración, aunque el sodio esté normal. Y en una hipernatremia ficticia o una hipernatremia hiperosmolar, lo que yo tengo es un aumento de la glicemia que hace que traiga agua al líquido extracelular. Esto es lo que también se conoce es como una hiponatremia dilucional. Y cabe resaltar que nosotros tenemos que corregir siempre el sodio cuando haya presencia de hiperglicemia. Esto porque por cada 100 miligramos por decilitro que aumente la glicemia en un paciente pues, con una glicemia mayor de 100, lo que va a hacer es disminuir la concentración de sodio de 1.6 miliequivalentes por litro.
Entonces, la clasificación para esto lo podemos dividir tanto en tiempo como agudo o crónico, según los mecanismos regulatorios del sodio en el cuerpo. También por su severidad, entendiendo leve como de 130 a 134, moderado de 120 a 129 y finalmente severo, menor de 120. Y en cuanto a su tonicidad, como isotónica, hipertónica o hipotónica, hipertónica. Esto lo vamos a ir viendo a medida de la charla. Pues aquí en este momentico tenemos un gráfico en el que nos muestra cómo la hiponatremia puede ser hiperosmolar, como ya dijimos en cuanto a la glicemia, isoosmolar, como la pseudohiponatremia, y ahora lo que nos interesa, que es la hiponatremia hipoosmolar, que se divide entre hipovolémica, normovolémica e hipervolémica. Y aquí, entendiendo la etiología, vamos a pues, decir cositas como generales en cuanto a esto y finalmente les voy a poner un resumen pues, donde está como una tablita que tiene toda la información. Entonces, en cuanto a las hipovolémicas, tenemos que puede dividirse entre renal o extrarrenal, entendiendo renal como una pérdida, por ejemplo, como en los diuréticos, en las nefropatías, donde no reabsorbo el sodio, y finalmente en la diuresis osmótica. Algo importante es que en los diuréticos, el que más se ha visto relacionado con hiponatremia e incluso es una complicación importante, son las tiazidas. Se dice que el paciente que tenga una hiponatremia inducida por tiazidas no se le puede volver a dar este medicamento ya que pues, tiene riesgo de recurrencia. Y la extrarrenal, como diarrea, vómito o la pérdida de sodio en este espacio. Listo. También tenemos las hipervolémicas y las isopolémicas. Las hipervolémicas, entendiéndolas como dilucional, y eso quiere decir que, por ejemplo, en estados como edematosos, como la falla cardíaca, la cirrosis o el síndrome nefrótico, yo pues voy a tener un paso de sodio del espacio intravascular al espacio extravascular. Por eso voy a tener una menor concentración. Y finalmente, unas isovolémicas, perdón, que son en el caso de del CIADH, una enfermedad de Addison como expresión de mineralocorticoides. Y para esto, pues primero tenemos que entender qué es el CIADH. Entonces, la ADH es la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, que se libera de la neurohipófisis o la pituitaria. Entonces, lo que pasa es que la función principal de esta hormona es la reabsorción de agua a nivel renal. Esta hormona se secreta por mecanismos como el aumento en la osmolaridad plasmática y disminución en el volumen sanguíneo. Cuando yo reabsorbo agua, me va a bajar la osmolaridad y me va a aumentar el volumen sanguíneo, lo que pues inhibe la secreción de esta hormona. Entonces, en cuanto a alteraciones importantes de la ADH, tenemos que entender que hay dos que pueden pues, confundirse, como el CIADH y el cerebro perdedor de sal. En el CIADH, la ADH se aumenta de manera primaria, o sea, no hay como una disminución en la volemia que la induzca, sino que esta se libera por distintos factores que ahorita vamos a ver, y esto lleva a un aumento en la volemia. Ahora, el cerebro perdedor de sal funciona como el cerebro libera un péptido natriurético cerebral que va a llevar a un aumento en la secreción de sodio y de agua y esto va a disminuir la volemia. Ya debido a esta disminución de la volemia se libera hormona antidiurética y va a corregir la volemia, pues entre comillas. Entonces ambos son trastornos, pero pues la liberación de ADH fue secundaria y la otra es primaria. Ahora, estas son causas como que no me voy a detener por lo que se da la CIADH y esto es como el resumencito que les quiero tener. Principalmente, pues es importante entender que en la hipernatremia, en la hiponatremia hipovolémica, en cuanto a causas renales, la diuresis, los diuréticos tiacídicos son fundamentales, por lo que ya les había explicado que no se les debe, pues no se le debe dar a un paciente que ya tenga esta condición. Ahora, en la clínica, pues sabemos que, como dije al principio, el sodio es cerebro. Entonces, esto yo lo tengo que relacionar con alteraciones neurológicas y pues algunas inespecíficas. Entonces, depende tanto del grado de severidad de la hiponatremia como según su velocidad. Entonces, entendemos que las hiponatremias agudas son mucho más severas que las hiponatremias crónicas. Y ahorita les voy a explicar el mecanismo por el que se da la regulación. Y también en cuanto a la severidad, las moderadas pueden presentar síntomas más inespecíficos como náuseas, vómito, fatiga, mareo, etc. Y algo también importante es que las severas, que determinan como menor de 120, pueden tener condiciones neurológicas como convulsiones, comas, paro.
paro respiratorio e incluso la muerte. Algo muy, pues, que vale la pena aclarar es que si un paciente me viene con un sodio menor de 120 y, digamos, tiene náuseas, vómito y mareo nada más, no es como que yo diga como, no, es moderado, sino que yo lo debo pensar más como son síntomas premonitorios para una convulsión. Aquí a un ladito en una esquinita les voy dejando los paracriminos de importancia, pero me quiero centrar en el mecanismo regulador. Entonces, inicialmente yo tengo una disminución en el sodio y pues extracelular, lo que me va a llevar a que el agua se mueva de donde hay mayor concentración, pues menor concentración de soluto a donde hay mayor concentración de soluto. Entonces esto va a llevar a que se me hinche la célula y esto es una complicación, pues la complicación principal, que es el edema cerebral, ya que pues por eso se da toda la sintomatología, las convulsiones, el coma, el paro respiratorio, y es debido a que pues está en riesgo de herniación. Ahora, entonces el mecanismo regulador se demora 48 horas y por eso es el factor tiempo tan importante, porque sale el potasio, sale el cloro, sale el sodio y salen algunos aminoácidos que van a llevar a que disminuya el tamaño celular debido a la salida de líquido. Muy importante es que, pues debido a esto, es lo que ya dijimos, que se divide en aguda o crónica. Ahora, en el tratamiento, nosotros tenemos que tener el objetivo de disminuir el riesgo de, presión, de herniación por presión, por aumento de la presión intracraneal. Tenemos que prevenir que siga disminuyendo el sodio. ¿Cómo se hace? Pues quitando todas esas causas que nos lo están generando y aliviar los síntomas de la hiponatremia. Muy importante, los síntomas severos como las convulsiones. Todo esto lo tenemos que lograr evitando producir un síndrome de desmielinización osmótica, que es este que ya les voy a explicar. Antes se llamaba síndrome de mielinolisis póntica y lo que pasa es que ya todos estos mecanismos regulatorios que se dieron en 48 horas, lo que están haciendo es que aumentaron la concentración de soluto a nivel extracelular. Y esto, si yo repongo rápidamente el sodio, perdón, entonces aumenta mucho más la osmolaridad y pues le quita el poquito de agua que le quedaba a la célula. Entonces esto lo que hace es dañar la mielina y pues tiene complicaciones como cuadraparesia, tiene complicaciones como cuadraparesia, mutismo, alteraciones de la deglución y muy importante que esto se puede dar hasta 6 meses después de la reposición. Esto quiere decir que aunque en el momento de reponerlo esté bien, ya después me puede llegar a presentar recaídas e incluso una disminución del sodio. ¿A qué pacientes se deben hospitalizar? Pues es muy importante aquellos que tienen hiponatremias agudas, sintomáticas y severas. Severas entendiendo menos de 120, como ya lo habíamos dicho. Este es un algoritmo que les quería traer. Básicamente lo que dice, ahí ven el cursor. Sí, David. Sí, se ve. Sí, listo. Entonces, muy importante que en cuanto a la duración, como les dije, las agudas deben ser hospitalizadas ya que requieren un tratamiento inmediato. Es decir, no tengo que esperar todo el tiempo. Pues es importante ser prudente en cuanto a la reposición rápida, pero requieren como de un tratamiento más agudo. Ahora, también los que presentan síntomas severos de la enfermedad y los que presentan, pues sí, en general síntomas y que sean de una hiponatremia severa. Entonces, aquí les dejo como un esquemita del tratamiento que ya lo vamos a ampliar acá. Entonces, dijimos que no se puede reponer rápidamente los pacientes que tengan hiponatremia por el riesgo de síndrome de desmielinización osmótica. Ahora, es importante en pacientes que tengan convulsiones o sintomatología importante reponer rápidamente el sodio porque esto lo que va a hacer es evitar como ese daño cerebral. Y entendemos que si es aguda, pues si conocemos que es aguda, no van a tener todavía esos mecanismos de regulación pues que van a llevarme a producir un síndrome de desmielinización osmótica. Otra cosa es que tenemos que entender que no les dije por acá que los factores de riesgo para este síndrome serían un sodio menos de 105, alcoholismo, desnutrición, una hipocalemia concomitante o una enfermedad hepática. Entonces, pues esto nos llena de motivos para tratar como de tener como más confianza a la hora de reponer estos pacientes que estén tan sintomáticos que requieren una reposición pues relativamente rápida. Ahora, entonces lo que debemos hacer es administrar 100 mililitros de solución salina hipertónica al 3% por vía oral, vía intravenosa, de 10 a 15 minutos. Esto siempre verificando el sodio después de la, verificando el sodio después de la reposición
y teniendo unas metas de aumentar el sodio de 4 a 6% a 6.000 equivalentes, pues a la siguiente medida. Ahora, debo repetir esta administración si en la medida del sodio no me ha llegado a esta meta, que es de 4 a 6.000 equivalentes. Y debo limitar la reposición de sodio a más de 8 mil equivalentes en 24 horas. Esto, pues debido a lo del síndrome. Ahora, en los pacientes que no estén tan severos, que no tengan que usar esa reposición tan rápida, es muy importante tener en cuenta el sodio corregido. Esto quiere decir que pues, o sea, cuánto por cada pues, litro de solución salina que yo le voy a poner, cuánto me va a aumentar el sodio. Eso lo logro con esta fórmula. Y es muy importante porque si yo voy a utilizar una solución salina al 3%, que tiene 513 mil equivalentes por litro, yo tengo que entender cuánto de eso es necesario poner para aumentar el sodio como necesito. Entonces hay muchas fórmulas y pues esto es algo importante pues para el rural, pues el rural, ruralito y todo eso, que no todo el lado hay solución salina al 3%. Entonces yo lo que puedo hacer es coger 500 cc de solución salina al 0.9% y ahí ponerle 9 ampollas de natrol. Y esto lo que me da es la solución de 513 mil equivalentes. Entonces, el tratamiento muy importante en pacientes que no estén pues con convulsiones y todo eso, ya sí necesito cumplir esta meta de no aumentar de 1 a 2 mil equivalentes por hora. Y lo máximo que yo le puedo poner son 8 a 10 mil equivalentes al día. Inicialmente, llevarlo a nivel de seguridad del sodio, pues, y ya después puedo tener más, pues ya puedo estar más relajado a la hora de reponerlo. Entonces, este es un caso clínico que les vengo a compartir, pero por cosas de tiempo como que lo voy a decir rápido. Y es una femenina de 50 kilos con sodio de 116. Entonces, utilizando la fórmula, yo voy a reponer 513 menos el sodio del paciente, que es 116. El agua corporal total, acordémonos que pues es según la edad y el sexo, y esto ya me va a llevar es a que por cada litro de solución salina al 3% que yo voy a poner, voy a tener un aumento de 15 mil equivalentes de sodio. Entonces, si yo debo recordar que no me puedo pasar de 1 a 2 mil equivalentes por hora y no debo superar los 8 al día. Entonces, en esta femenina lo que vamos a hacer es que podemos ponerle en bomba de infusión o en varias dosis al día. En cuanto a la bomba de infusión es más fácil porque no nos tenemos que estar preocupando por no, si lo puso o no lo puso, y también está el factor que se le olvide y todo eso. Entonces sí es mejor pues poner la bomba de infusión si la tenemos. Entonces, si entiendo que por cada 1000 cc de solución salina el 3% que voy a poner aumenta 15 mil equivalentes por litro, entonces si yo lo máximo que quiero aumentar al día serían 8, ¿cuántos cc serían? Entonces aquí me resulta que serían 533 cc en un día, lo máximo que yo podría reponer. Ahora esto si lo divido en dosis de 24, en 24 horas ya serían 22 cc cada hora. Entonces esto sería la orden para enfermería de preparar 530 cc de solución salina al 3%, ya sabemos cómo, y pasarlo en bomba de infusión de 22 cc hora, esa es la velocidad, para 24 horas. También lo podemos hacer de esa manera en varias dosis al día, pues ya dándole 130 cc cada 6 horas. Esto porque si doy 2.000 equivalentes 4 veces al día, me darían 8.000 equivalentes al día, que es como lo máximo que nosotros estamos pasando. Aquí les dejé como un QR donde pueden literal buscar como la fórmula y en internet cómo poder aplicarla más fácil. Otra cosa muy importante es que no siempre tenemos como la posibilidad de pues, sentarnos, hacer la fórmula o todo eso. Entonces la literatura también habla de que hay, pues se puede reponer de 0.5 cc kilo hora. Y eso me daría que algo similar, o sea, me daría de 0.5 en una paciente de 50 kilos, me dan 25 cc por hora. Y eso quiere decir que es pues, similar al 22 cc hora que había determinado ya con la fórmula. Entonces, si lo vamos a hacer por forma de infusión, es muy importante entender que hay diferentes bombas de infusión, pues uno pues, ve diferentes en cada hospital, pero pues esta es la que yo más conozco y la que más he visto. Entonces, algo que pues aprendí, entonces es que uno ya aprende, pues es lo primero que hace, y eso le, pues después de haber purgado el equipo y hacer cosas que pues ya es de enfermería, ya uno determina el volumen que va a pasar, que nosotros dijimos que eran
530 cc y la velocidad, que van a ser 22 cc hora. Entonces ya esto me determina aquí el tiempo, que si lo hice bien, pues serían 24 horas. Ya uno le da a aceptar y pone aquí pues la línea pues para pasarlo. Pone aquí, pues quita el seguro, pues, del seguro y lo introduce. Ya al introducirlo, eso se cierra automáticamente y le doy pues, en empezar. Algo muy importante también es que estas máquinas tienen diferentes como funciones, pues hay de varias torres, entonces pues hay que determinar la torre y acá le menciona a uno pues algo muy importante que es la alarma, o sea, en qué momento pues la alarma se puede activar por muchas cosas, puede ser por una obstrucción, puede ser porque se paró el medicamento, entonces siempre, pues para que uno no lo coja como desprevenido el paciente, como, ay, no, es que no me apaga esa cosa y usted para buscar una enfermera, pues tampoco da, entonces puede presionar este botón y la silencia. Ahora, y hay condiciones especiales para el tratamiento, por ejemplo, en el caso de una insuficiencia cardíaca, yo lo que voy a hacer no es reponer sodio porque no es lo que necesito, lo que tengo que hacer es disminuir, pues limitar la ingesta de líquidos, porque pues este paciente lo que está en un estado hematoso, en lo que yo pues lo que tengo que enfocar es sacar todos los líquidos que tiene y además hacer uso de los diuréticos. También en síndrome nefrótico y en nefropatía aguda, el principal tratamiento sería disminuir la ingesta de sodio. En hipotiroidismo, dar levodopa pues, para, perdón, levotiroxina para pues, corregir esta condición. En el CADH, pues se han encontrado muchos tratamientos que se pueden dar, incluso se ha hablado de inhibidores de la vasopresina o de la ADH, pero ese como no es el enfoque, pero también quiero que sepan que los diuréticos como furosemida se están utilizando en esta condición. Diarrea y vómito, pues fundamental, reponer los líquidos perdidos y además pues es muy importante también la hipocalemia que se presenta concomitante a esto. Y en cuanto a los diuréticos, las tiazidas, pues lo que se debe hacer principalmente es suspender el medicamento y administrar la solución salina. Ahora, medidas generales, siempre buscar la causa, que es lo fundamental, porque pues, o sea, no importa si uno muy bien lo repone, pero vuelve y pierde. Identificar y ajustar los fármacos que causan hipernatremia, reducir el consumo de líquidos y en el caso, por ejemplo, del CADH, aumentar el consumo de sal. Bueno, ya hablando de la hipernatremia, tenemos que es un sodio sérico mayor de 145 miliequivalentes por litro. Hay población en riesgo que serían, por ejemplo, pues que uno escucha mucho, los ancianos que pues no les, pues, que vienen un ancianato y no les dan agua cuando ellos necesitan. Entonces esto lo que hace es una deshidratación. Pues deshidratación entendiéndolo como disminución del líquido, pues del agua, pero no disminución del sodio, diferente a lo que es pues, la hipovolemia, que es disminución del líquido, pues agua y el sodio. Entonces, además de estos pacientes, pues tenemos que determinar las causas y principalmente serían por dos mecanismos, pérdida de agua corporal total y aumento del ingreso de sodio. Entonces es más raro el aumento del ingreso de sodio porque es más diatrogénico, pero la pérdida de agua corporal total sí puede ser por pérdidas insensibles como sudor, el tracto gastrointestinal como diarrea y vómito y otras alteraciones que ya vamos a hablar. Entonces, también se puede dividir en hipovolémicas, hipervolémicas e isovolémicas. En este caso, las causas serían muy parecidas, pues una nefropatía que me lleve a disminución del agua, pero pues que me retenga sodio, me va a llevar a una hipernatremia hipovolémica. Ahora también la diuresis osmótica, nefropatías como obstrucción urinaria, donde ya pues, voy a tener una diuresis muy fuerte después de haber retirado la obstrucción y esto me va a llevar a una hipernatremia por disminución en la volemia. Extrarrenales como diarrea y quemaduras por aumento en las pérdidas insensibles. Ahora, también tenemos las hipovolémicas como la iatrogénica, en el caso de aumentar pues, la solución salina y sales de rehidratación oral mal preparadas. Isovolémica, tenemos diabetes insípida, tanto por poliuria como polidipsia, y hay que entender que hay central y periférica, central y nefrogénica. En cuanto a la central, es más por una disminución o una alteración en la producción cerebral pues, de la hormona antidiurética que ya habíamos hablado, que es de la neurohipófisis. Ahora, la nefrogénica podría ser una resistencia periférica a esta hormona, puede ser por fármacos, como ya hemos hablado, también por algunos anfotericina B, etc. Y la hipodipsia, que aunque se active el mecanismo de CES,
no consume agua, entonces por eso voy a tener un aumento en el sodio y una disminución en el líquido. Bueno, aquí tengo las causas resumidas para que las tengan. Y la clínica es también muy inespecífica, pues pues, y muy parecida también a la clínica de una hipernatremia. La diferencia pues, principal es que aquí yo voy a tener un paciente con irritabilidad, pero también pues, en el examen físico voy a tener pues, más hallazgos de hipovolemia, o sea, de un paciente deshidratado, como los ojos hundidos, taquicardia, hipotensión pues, y todos los hallazgos. Muy importante que es peor la hipernatremia aguda, igual que la hiponatremia aguda. En cuanto al tratamiento, así como debíamos evitar el síndrome de desmielinización osmótica con la administración rápida de sodio, aquí tenemos que evitar ese edema cerebral, porque funciona de la misma manera. Si yo estoy tratando de pues, entrar agua, pues como hay una disminución, como hay un aumento en el sodio periférico, lo que yo voy a tratar es de entrar varios solutos para poder pasar el agua. Entonces, si yo, pues eso me va a llevar a una deshidratación pues, controlada. Si yo repongo rápidamente y le pongo pues y le quito todos esos osmoles que hay afuera efectivos, entonces lo que yo voy a llevar es que todo el agua se me entre y voy a generar un edema cerebral. Bueno, entonces estos mecanismos compensatorios son los que tenemos que evitar y se dan, acuérdense, de 48 horas, y la diferencia entre aguda y crónica. Entonces, si yo tengo un paciente con hipovolemia, o sea, yo tengo que reponerle primero la volemia para poder como corregir la causa de base, resolver la causa de base en el caso de los pacientes con diarrea y todas estas otras alteraciones que me pueden producir. También reponer el agua faltante en un paciente con el agua libre, o sea, agua libre o puede ser dextrosa al 5% y medir el sodio sérico cada 4 a 6 horas. Si no, pues si con todas estas medidas no logro realizar pues una buena como disminución del sodio, yo ya lo que voy a tener que hacer es una hemodiálisis. Entonces, el tratamiento se puede hacer tanto con la misma fórmula que utilizamos ahorita, pero algo muy importante es que esta fórmula tiene el problema que no toma las pérdidas insensibles y otras, pues, y la diuresis, etcétera. Entonces, es mejor, pues, o sea, se puede utilizar, pero es mejor utilizar como otros, pues, correlacionarlo con la clínica también. Entonces, debo reponer con dextrosa al 5%, pues como les dije, hay muchas otras formas de reponer, puede ser con solución salina al 0.45 o con agua libre, pero esto es como la mejor para esta fórmula que vamos a utilizar. Funciona de la misma manera, entonces yo voy a poner cuánto es la infusión que le voy a dar de sodio y cuánto es el total que tiene el paciente. Ya lo que me dice, pues el resultado es que por cada 1 litro de dextrosa al 5% que yo ponga, me va a disminuir 6.15 los mil equivalentes. Esto ya lo divido por día y me dan 66 cc por hora. Entonces, muy importante entender que se debe pasar, pues decirle a la enfermera que se debe pasar 5, dextrosa al 5% a una velocidad de infusión de 65 cc por hora para 24 horas. Y bueno, entonces esto, como les dije, pues es muy bueno, pues y todo se puede utilizar, muy bueno como para fisiología, pero hay otras fórmulas que se pueden utilizar más en la práctica clínica, como el caso de dextrosa al 5% y ve a 1.35 mililitros por hora por kilo. Entonces, esto, si hacen con este mismo caso, da una concentración pues da una velocidad de 67 cc por hora, que es lo mismo que le estamos pasando al paciente. Eso en el caso de las hipernatremias crónicas. Ahora, si yo tengo una hipernatremia aguda, donde pues las complicaciones son en el momento en menos de 48 horas, como dijimos en lo anterior, no han pasado todo ese tiempo de mecanismos pues, de regulatorios cerebrales, entonces yo buscaría aumentar, pues disminuir la anatremia de una manera más rápida. Y eso, pues para eso podemos utilizar la fórmula de dextrosa al 5% y B de 4 a 6 mililitros kilo hora. Esto lo podemos hacer, pero siempre tenemos que pues, regularlo, tenemos que verificarlo con la anatremia cada 2 horas. Si la anatremia sigue pues se me va a menos de 145, entonces pues es una buena señal porque me está disminuyendo, pero entonces yo ya tengo que bajarle a la velocidad de infusión del medicamento. Ya luego pasar a 1 mililitro kilo hora y volver a medir el sodio. Ahora el potasio, algo también muy importante que debemos tener es, algo muy importante que debemos entender es que este ya significa no cerebro, sino corazón y músculo.
Entonces volvemos a la misma imagen que hablamos al principio y aquí entendemos que es el principal cation intracelular con una concentración sérica de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. Bueno, la concentración del potasio intracelular sería casi de 150 miliequivalentes por litro. Entonces, pues ahí está como la diferencia tan grande entre intracelular y extracelular. Entonces, aquí tenemos que por el tracto gastrointestinal y por vía parenteral puede ingresar potasio al cuerpo y ya se ingresa a la célula por la bomba sodio-potasio ATPase. Ya luego, pues en caso de destrucción celular o pues aquello, pues el potasio que no se alcanzó a reabsorber, sino que se elimina, puede ser tanto por tracto gastrointestinal, vía renal o sudoración. Nosotros podemos ingresar por el tracto gastrointestinal casi 80 miliequivalentes de potasio al día y podemos eliminar por vía renal 70 miliequivalentes por litro. Perdón, 70 mil equivalentes. Ya en el tracto gastrointestinal de 5 a 10 mil equivalentes y en la sudoración se elimina 1.000 equivalentes. Entonces ya estos son como algunos mecanismos regulatorios que tenemos pues en el cuerpo que nos van a servir mucho para determinar ahorita qué es la hipercalemia y pues por qué sea la hipercalemia o hipocalemia. Bueno, entonces la insulina tiene un factor muy importante activando las bombas sodio-potasio ATPasa. Lo que hace es meter el potasio de afuera hacia dentro de la célula. Igual las catecolaminas, por eso los beta agonistas me sirven también para este tratamiento. La aldosterona lo que me va a favorecer es la eliminación renal y la entrada de potasio a la célula. Entonces esto es muy importante a la hora de una hipopotasemia, pues entender que puede ser por un hiperaldosteronismo. Y finalmente la alcalosis metabólica. Ahora, que disminuya, pues que aumente la salida de potasio hacia afuera de la célula, pueden ser tanto la destrucción celular como una rhabdomiólisis, un síndrome tumoral o la acidosis metabólica. Vamos a entender por qué. Los diuréticos pueden aumentarme la salida renal debido a que pues al limitar la entrada de sodio, pues aumenta la eliminación de potasio. Estos pues ya serían igual los de ASA o los tiazídicos, los únicos que no lo hacen serían ya los ahorradores de potasio. Bueno, y en el tracto gastrointestinal, la diarrea, vómito, laxantes, pues me van a aumentar la salida de potasio del cuerpo. Entonces, tanto la alcalosis como la acidosis, recordar que en la alcalosis voy a tener una concentración menor de hidrogeniones. Entonces, esto lo que va a hacer es que yo tengo que sacar hidrogeniones de la célula, pero a costa de disminuir la cantidad pues el porcentaje de potasio extracelular. Entonces lo que va a hacer es entrar potasio y sacar hidrogeniones. Ya en la acidosis voy a tener el contrario. Voy a tener un aumento en la concentración de hidrogeniones en nivel extracelular. Lo que va a hacer es que tengo que meter hidrogeniones y sacar potasio. Entonces me va a producir hipocalemia. Entonces, ya en la hipocalemia la definición es más, pues menor, una concentración de potasio menor de 3.5 miliequivalentes por litro. La clasificación sea de leve, moderada, severa, pues aquí como lo tenemos. Y la etiología, pues yo aquí no me quería centrar tanto en esto porque ya les voy a poner la tablita que les he puesto, pero sí es muy importante entender que pues debido a la fisiología, pues de cómo se aumenta, cómo que se estimula y pues que estimula la bomba la bomba sodio-potasio ATPase, entonces la hipocalemia también se puede dar por aumento en la insulina, por los beta-adrenérgicos, los agonistas beta y por la salida de potasio renal, como es por los diuréticos de ácido. También por tracto gastrointestinal y disminución de la ingesta, que es lo más raro. En disminución de la ingesta, como vemos aquí, puede ser tanto por ayuno, pero como les digo, es muy raro porque pues, uno tiene que dejar de comer mucho para no consumir nada de potasio. En el alcoholismo y trastornos de alimentación, esto que les tengo subrayadito, como lo es, pues como si lo que estamos viendo acá, es porque son lo más frecuente que nos puede llegar a urgencias. Entonces tenemos que entender que no es algo como tan raro, sino que siempre en un paciente con vómito y diarrea, pues ya como vimos, tenemos que pensar casi que en todos los trastornos hidroelectrolíticos. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí también importante los diuréticos de ácido y las tiazidas, y otra es la hipomagnesemia. Y esto porque pues el potasio y el magnesio son como hermanitos. Entonces, al yo disminuir, pues si yo tengo una disminución de magnesio y una disminución de potasio y solo corrijo la de potasio, entonces yo lo que voy a tener es
pues posiblemente una hipopotasemia que no se me corrija. Y esto pues puede ser causa de una hipocalemia refractaria que debo estudiar. Entonces siempre recordar corregir los dos. Bueno, hablando ya ahora sí del músculo estriado esquelético y el músculo cardíaco, entonces tenemos que entender que una disminución en el potasio sérico produce una disminución en la excitabilidad cardíaca y motora. ¿Esto por qué? Porque el 98% del potasio está intracelular. De este, el 2% es el único extracelular que nosotros medimos. Pero de ese 98% que está intracelular, está el 70 al 75% dentro de las células musculares. Y eso lo que me hace es a que si yo tengo una alteración en el potasio, estos son los más afectados. Generalmente la hipocalemia se produce con un potasio menor de 2.5, porque pues esto es como el umbral para ya las manifestaciones, pero igual se pueden dar desde menos de 3 y pueden ser muy inespecíficas. Ahora, entendiendo como el potencial de acción, es muy importante entender que yo voy a tener una disminución en la excitabilidad es porque me va a hacer más negativo el potencial de membrana de reposo. Entonces me va a hacer la célula mucho más electronegativa, lo que me va a hacer mucho más difícil alcanzar el umbral. Y esto disminuye la excitabilidad y es lo que me va a llevar a, como lo vamos a ver ahorita, a una debilidad que generalmente pues es ascendente, o sea, va desde los pies hasta los brazos. Listo. Entonces, yo voy a tener en cuanto al músculo, pues a las fibras cardíacas, las fibras conductoras, voy a tener un alargamiento de la fase 3 y, y una fase 4 más empinada. Entonces, esto es lo que me va a llevar a que tenga una repolarización mucho más larga y una excitabilidad de los canales de sodio rápidos pues más elevada. Entonces, lo que me va a llevar es básicamente a una generación de arritmias muy importante. Eso también es porque este potencial de acción no es el mismo en todas las células, o sea, todas las células miocárdicas tienen, pues esta variabilidad se presenta en ellas. Entonces, lo que voy a tener es diferentes polos que se están despolarizando y me van a llevar a arritmias. Como podemos ver aquí, las cardiovasculares son los principales y en cuanto al electrocardiograma ya vamos a ver las alteraciones que puede tener. Puede tener desde un aplanamiento en la onda T, una prolongación del intervalo QT y lo más significativo de la hipocalemia, que yo siempre tengo que reconocer, pues es muy raro verlas, pero pues cuando se ven son por, pues la mayoría son por estas, y es las ondas U. En cuanto a neuromusculares, voy a tener esta debilidad fatiga, pues como lo que me puede dar con todas, pero importante, la parálisis, los calambres, las parestesias, y en cuanto a la rhabdomiólisis, o rhabdomiólisis, pues lo que pasa es que es muy importante tener esto en cuenta a la hora de juzgar como la severidad de la hipocalemia que yo tengo, porque una destrucción celular lo que me va a hacer es también liberar sodio, el liberar potasio al medio extracelular. Entonces, esto va a generar que yo voy a tener una hipocalemia que no, pues que puede ser más, pues menor a lo que yo estoy mirando, pues o sea, puede ser falso. Entonces, gastrointestinales y endocrinos, intolerancia a la glucosa, tanto porque la insulina me puede meter potasio a la célula, pero si yo tengo potasio disminuido, entonces voy a liberar menos insulina. Entonces, esto me da una cierta intolerancia a la glucosa. En cuanto a la hipocalemia, pues ya todos conocen este librito, muy importante, ahí tienen el link para que descarguen la aplicación y lo voy a llevar pues ya en electro. Entonces voy a tener ese T deprimido, T aplanada y U prominente. Entonces esto no se ve en todos los pacientes, o sea, por ejemplo en este caso es una paciente que tiene una hipocalemia de 1.6 y miren que lo que tiene generalmente, pues lo único que tiene es que tiene disminución en la onda T, ondas U prominentes, pues ondas U que pues aquí podemos ver que hay una T chiquita, una U y una P otra vez. Entonces, no están siempre todos los hallazgos, pero pues es importante sospecharlo. Pues es algo difícil, pero es necesario. Bueno, aquí ya tenemos la U un poquito más prominente. Y en cuanto al tratamiento, pues hay que entender que hay muchas formas de reponer el potasio. Pues hay muchas fórmulas, muchas pues, cosas que dice la literatura. Algo muy importante es que también se menciona mucho de las reglas de oro del potasio, que es como algo que preguntan mucho los internistas, pero que pues, han entrado en desuso. Entonces ya
es más como cultura general conocerlas, más que utilizarlo como una guía para reponer potasio. Entonces, se puede utilizar la reposición vía oral tanto en leve, moderada o severo, pero ya yo tengo que mirar, es dependiendo si tolera o no la vía oral. En cuanto a la fórmula, a la forma del déficit del potasio, que es como la más importante en este momentico, porque me permite ver, pues me permite evitar una sobrereposición del potasio, que me puede llevar de rebote a una hipercalemia, y esto pues puede ser ya más mortal, porque pues una hipercalemia ya vamos a ver pues, lo importante que es a nivel cardiovascular. Entonces, el déficit del potasio varía, depende como la severidad en la que está disminuida el potasio, y en menos de 3.5 hasta 3, yo voy a decir que una disminución de 100 miliequivalentes por litro en corporal me va a llevar a representar a nivel sérico 0.3 miliequivalentes por litro. Ahora, si yo lo tengo menor de 3, esto me representa que casi, si yo pierdo 200 a 400 miliequivalentes por litro corporal, yo lo voy a ver representado en una disminución de 1 miliequivalente por litro del potasio sérico. No en diabetes descompensada, porque ya este es un caso totalmente aparte en el que pues hay alteraciones en la entrada de potasio a la célula, y por eso como que ya yo no lo debo pues como juzgar por esa manera. Ahora, en cuanto a la tolerancia en la vía oral, pueden ser, pues la gente dice frutas, verduras, granos, pero es muy importante entender que pues casi que me tengo que comer 3 bananos para reponer casi 18 miliequivalentes de potasio, mientras que KCl en sal, pues una cucharada puede tener hasta 50 miliequivalentes, entonces pues no es práctico. Aquí, en cuanto al tratamiento, puedo tratar leve moderado, con la vía oral, con KCl, 10 a 20 miliequivalentes por 2 a 4 veces al día. Esto me puede decir que básicamente yo puedo tomar media cucharada de KCl, pues en sal con cada comida, y eso me va a ayudar a reponer el potasio leve y moderado. Pues es muy importante que no tenga nada de sintomatología, porque si ya tengo alguna manifestación cardíaca o alguna pues, sintomatología como la que ya demostramos, pues tenemos que hacer la reposición intravenosa o de una manera más, pues vigilándola de una manera más estrecha. Bueno, en cuanto al severo, pues lo que ya tenga sintomatología importante, si tolera la vía oral, yo tengo que dar 40.000 equivalentes 3 veces al día, y tengo que evaluar el potasio sérico de 2 a 4 horas. Entonces, también, si, pues esto si tolera la vía oral, pero más importante, si no tolera la vía oral, yo tengo que utilizar es el catrol. El catrol viene en pues viene 20.000 equivalentes en 10 cc, y eso lo que va a llevar es una ampolla. Yo puedo poner 20.000 equivalentes en 200 cc de solución salina cada 2 o 3 horas. Muy importante que tiene que ser solución salina y no dextrosa, porque si yo pongo dextrosa y me activa la insulina, entonces me va a disminuir mucho más el potasio. O ya lo puedo poner en una bomba de infusión de unas 3 ampollas en 1 litro de solución salina para pasar a 10.000 equivalentes hora. Tiene que ser 10 a 20.000 equivalentes hora, porque a partir de 20.000 equivalentes hora se vuelve muy, muy irritante para la vía periférica. Entonces, si yo voy a poner máximo hasta 40.000 equivalentes, tiene que ponerse en una vía central. Entonces, tiene que hacerse monitoreo por electrocardiograma y por potasio sérico. En cuanto a la hipercalemia, es importante recordar que es un valor de potasio de más de 5 miliequivalentes por litro, y pues es importante tener en cuenta la pseudohipercalemia. Esto es una hipercalemia ficticia que se da pues por trauma a los eritrocitos pues, en el procedimiento de sacar sangre. Entonces, es algo in vitro que me va a representar una hipercalemia leve, pero que no siempre pues no siempre es importante. Aquí tenemos la etiología. Me quiero detener, es básicamente pues que es completamente lo contrario a una hipocalemia. Por ejemplo, en este caso sería la acidosis metabólica, destrucción de tejido, como pues por una salida de potasio, en una rhabdomiolisis, en un síndrome de lisis tumoral o en ejercicio excesivo. También una disminución en la excreción renal, por ejemplo, en una QSKD, que lo que va a hacer es que no voy a sacar tanto potasio, y eso lo que va a hacer es que se retiene. Ahora también los fármacos como los beta bloqueadores, los diuréticos ahorradores de potasio, y aquí quería hablarles de los AINES y los IECAS, que estos son muy importantes a tener en cuenta y quitarlos en pacientes que tengan hipercalemia. Ya finalmente acá les recuerdo pues, el esquemita que habíamos trabajado,
Y recordar que la acidosis es un factor muy, muy importante, el ejercicio intenso, los beta bloqueadores, la rhabdomiolisis o síndromes de aplastamiento en trauma y insuficiencia renal. Bueno, la clínica no me quiero detener aquí porque pues es básicamente lo mismo, alteraciones cardiovasculares y las alteraciones en el electro las vamos a ver después. En neuromotora también voy a tener un aumento de la excitabilidad que inicialmente pues me va a tener como tonicidad, pero posteriormente voy a tener ya parálisis porque pues no puedo estar excitado pues todo el tiempo. Y en cuanto al nivel, pues a nivel cardíaco es muy importante también esto y es por eso que la gente utiliza, pues en el caso de que se quiera hacer un paro cardíaco inducido farmacológicamente, se da una infusión grande de potasio. Y es porque a medida que se va aumentando el potasio, yo voy disminuyendo, pues perdón, volviendo menos electronegativo el potencial de acción, perdón, el potencial de membrana de reposo, y esto también me va aumentando el umbral. Entonces, inicialmente yo voy a tener un umbral más cerquita a mi potencial de membrana de reposo, entonces voy a tener pues una despolarización más rápida y una repolarización más rápida. Entonces, yo ya lo que, pues finalmente lo que voy a hacer es que me va a aumentar el potencial de acción, me lo va a volver mucho más corto y esto finalmente, a medida que yo voy aumentando pues disminuyendo la electronegación, esto va a hacer que produzca paro cardíaco. Listo. Entonces, en cambio, en cuanto a los cambios electrocardiográficos, voy a tener una relación importante entre el valor, un QRS muy ancho, y ya finalmente en cuanto al tratamiento tenemos en urgencias debo determinar si es emergencia, determinar si es una emergencia, ver si tengo que quitar el suministro de potasio, revisar los fármacos que aumenten el potasio y administrar medicamentos que me pueden ayudar a disminuir esto. Entonces, en emergencia serían en sintomáticas, en severas y moderadas que tengan una alteración renal, que pues, en caso de un daño muscular o una absorción limitada, pues una absorción del tracto gastrointestinal, por ejemplo, en una hemorragia, me lo vayan a aumentar. Esto ya es lo último, el tratamiento, el gluconato de calcio es lo que más se utiliza como un estabilizador de membrana. Entonces, este se tiene que utilizar ya cuando hayan cambios electrocardiográficos, pues superiores a lo de la T picuda. Entonces, esto quiere decir, si yo tengo un ensanchamiento del QRS y una P plana o un ensanchamiento de, pues, sí, pues todos estos patrones, entonces ya sí debo utilizar el gluconato de calcio. Si yo tengo una T picuda, no es necesario que lo utilice porque este es un hallazgo que se puede dar en hipercalemia leve y no necesito como la estabilidad de esta membrana. Entonces, se da 10 mililitros de 10 cc de gluconato de calcio, el 10% por 2 a 3 minutos. Y esta dosis debe repetir según los cambios electrocardiográficos que yo tenga. El salbutamol se debe usar a dosis de casi 4 a 8 veces más altas que los broncodilatadores y pues podemos utilizarlo en nebulizaciones. Se dan 10 a 20 miligramos en 4 mililitros nebulizados por 10 minutos o una dextrosa en dos pues, formas distintas. Podemos poner dextrosa más insulina, que lo que va a hacer es meter todo ese potasio que yo tengo adentro de la célula. Entonces, puedo usarlo tanto por bolos o por infusión continua. La infusión continua se puede dar de 10 a 20 unidades de insulina en 500 cc de dextrosa al 10% por o en bolos de 10 unidades de insulina más dextrosa al 50%. Muy importante que este me va a disminuir rápidamente el potasio, pero me puede generar hipoglucemia. Entonces, por eso es importante siempre realizar glucometría cada hora y dejar una infusión de dextrosa al 10% por 5 a una velocidad de 50 cc/hora. Finalmente, la furosemida yo voy a utilizarla pues para aumentar la expresión de potasio
debo utilizarla 40 miligramos cada 12 horas y pues debo asociarla con una administración de solución salina al 0,9% porque esto va a favorecer la eliminación de sodio y finalmente la de potasio. Pues aquí tengo la tablita con otras terapias que se pueden utilizar, pero pues eso fue todo. Entonces, gracias. Ya, se acabó.